Aquí hay 5 tácticas de guerra tontas que realmente funcionaron. Número 1. Ruidos de fantasmas. Estamos en la guerra de Vietnam, y como sabrán, las cosas no salieron muy bien para los americanos. Aunque superados militarmente en casi todos los sentidos, los soldados del Viet Cong siempre parecieron tener ventaja. La tortura psicológica de las trampas explosivas por todas partes y el hecho de no saber nunca cuándo saldría el enemigo de un túnel subterráneo tuvo un alto precio en la salud mental de los soldados estadounidenses. Entonces, desesperados, se les ocurrió su propia versión de guerra psicológica llamada Operación Alma Errante, que sorprendentemente funcionó, pero tal vez no de la forma que pretendían. Verás, en Vietnam existe la creencia de que los muertos deben ser enterrados en su tierra natal para garantizar que sus almas lleguen sanas y salvas al más allá. Las almas de aquellos que murieron lejos de casa quedarían vagando sin rumbo entre dolor y sufrimiento como adolescentes cuyos padres les quitaron el teléfono durante una semana. Cuando el ejército americano se enteró de esto, se puso a trabajar creando grabaciones de audio de posibles espíritus del Viet Cong que deambulaban por los campos de batalla. La idea era que estas grabaciones al menos desmoralizarían al enemigo. Y en el mejor de los casos convencerían al Viet Cong de que estaban rodeados por fantasmas y querrían correr a sus casas. Y obviamente, si lo hubieran grabado los americanos, hubiera sido un poco difícil de creer. Oh, estoy muerto. Vete a casa. Sálvate. Vina di Tuku Mindy. Así que consiguieron que algunos de sus aliados vietnamitas del sur grabaran las líneas para aumentar la autenticidad. Estas grabaciones tenían de fondo una espeluznante música funeraria budista y fantasmas que decían cosas como: mi cuerpo se ha ido, estoy muerto, váyanse a casa amigos míos antes de que sea demasiado tarde. De todos modos, cuando las grabaciones estuvieron listas, los soldados las llevaron a la selva y las reprodujeron por la noche en altavoces montados en helicópteros y barcos, dejando al enemigo confundido y pensando: ¿que los fantasmas ahora saben pilotar helicópteros? Como era de esperar, al escuchar las grabaciones, la mayoría de los soldados vietnamitas se dieron cuenta inmediatamente de que en realidad no se trataba de fantasmas reales, pero esto es lo que hizo que el plan funcionara. Cada vez que los americanos reproducían las grabaciones, los Viet Cong comenzaban a disparar en dirección a los altavoces, lo que delataba instantáneamente sus posiciones. Hay algunos informes de que la operación Alma Errante realmente logró asustar a algunos soldados vietnamitas, pero irónicamente, fueron los aliados de Vietnam del Sur los que quisieron volver a casa, no el Viet Cong. Número 2. El muerto engaña a los nazis. En la mañana del 30 de abril de 1943, un pescador descubrió el cuerpo de un militar oficial bien vestido en la costa del sur de España. A juzgar por su apariencia, debía ser alguien muy importante y rápidamente el cuerpo fue llevado a las autoridades. Los funcionarios españoles examinaron el cadáver y descubrieron que se trataba del cuerpo del mayor William Martin, un oficial británico de los Marines Reales que parecía haberse ahogado cerca de la costa española. Junto con su cuerpo se recuperó el maletín de Martin, que contenía información ultra secreta que sugería que los aliados estaban planeando un asalto anfibio a Grecia, un territorio crítico controlado por el Eje. Los simpatizantes nazis dentro del gobierno español enviaron esta información a Alemania. Mientras tanto, los británicos enviaban mensajes cifrados a sus informantes en España, pidiéndoles desesperadamente que recuperaran los documentos. Estos códigos fueron rotos por los alemanes y el Eje rápidamente trasladó tropas, aviones y submarinos desde Sicilia para reforzar sus defensas en Grecia y los Balcanes. Los soldados ahí fueron puestos en alerta máxima en preparación para la esperada invasión. Así que imaginen su sorpresa cuando los aliados ignoraron a Grecia y en su lugar invadieron Sicilia. Verás, el mayor William Martin no llevaba documentos ultrasecretos como imaginaban los alemanes. Ni siquiera era un soldado. En realidad era un galés sin hogar llamado Glindir Michael, cuya experiencia se limitaba a poco más que recorridos por pubs de Inglaterra. Michael fue la pieza clave de la Operación Carne Picada, un plan británico para utilizar un cadáver para filtrar intencionalmente información falsa a los alemanes y convencerlos de que su verdadero objetivo era Grecia. Contra todo pronóstico, realmente funcionó. Sicilia fue tomada en solo 8 días, lo que demuestra lo preparado que estaban los defensores. Cada detalle fue planeado con antelación. Desde los mensajes que sabían que los alemanes interceptarían, hasta la creación de una novia falsa para William y el hallazgo de un cuerpo que parecía haber muerto recientemente. De hecho, esta fue la razón por la que se eligió a Glindir Michael, ya que la causa real de su muerte se debió haber ingerido veneno para ratas que llenó sus pulmones de líquido. Pensar que el héroe de la invasión de Sicilia era un vagabundo muerto es bastante descabellado. Pero lo que es más loco es que la verdadera identidad de Glindir Michaels no fue descubierta hasta 1996, más de 50 años después de que terminara la guerra. Su lápida en España hasta el día de hoy todavía dice William Martin.
Número 3. Cañones falsos. En la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, el mundo vio cómo una milicia colonial heterogénea se enfrentaba al ejército más poderoso del mundo, y contra todo pronóstico los colonos estadounidenses obtuvieron su independencia de Gran Bretaña gracias a sus tácticas innovadoras, sus brillantes líderes y la tradición estadounidense de fingir hasta lograrlo, pero en este caso fingir en el sentido más literal. En diciembre de 1780, el coronel William Washington, que no debe de confundirse con su más famoso primo segundo George, había rodeado a una fuerza leal que se había refugiado en la casa del coronel Rowland Ruggley. Los leales habían fortificado la casa y el granero en preparación para la inevitable lucha que estaba por venir. Tanto Washington como Ruggley estaban al mando de ejércitos de aproximadamente el mismo tamaño, estimados en unos 120 hombres. Sin embargo, Washington sabía que si intentaba un asalto frontal completo, sus hombres probablemente no serían más que prácticas de tiro para los leales y serían abatidos incluso antes de llegar a la granja. Entonces ordenó a sus hombres que comenzaran a talar en secreto los pinos cercanos. Luego hizo que sus hombres pintaran los troncos de pino de negro y los colocaran para que parecieran cañones apuntando hacia la casa de Ruggley. A este cañón, que nunca podría matar a nadie, lo llamaron pistola cuaquera, en honor a los cuaqueros que no quisieron participar en la guerra. Una vez que tuvieron las armas cuaqueras en posición, Washington llamó a Ruggley exigiéndole que se rindiera o se preparara para destrozar sus cosas. Ruggley miró hacia afuera y casi se hizo en los pantalones cuando vio lo que parecían ser cañones apuntando en su dirección desde casi todos los ángulos. Inmediatamente se rindió y Washington tomó el fuerte sin disparar un solo tiro. Se corrió la voz de que Washington había ganado una batalla sin usar nada más que troncos, y el arma cuaquera pasó a ser ampliamente usada en la guerra, tanto por el norte como por el sur. ¿Te imaginas una batalla en la que ambos bandos los estuvieran usando? Muy bien, Yankees, renuncien o tendrán lo que viene de esto aquí. Un cañón demasiado real. Oh no, será mejor que lo abandones o empezaremos a disparar estos cañones a tu manera. Ah, pero ya lo hiciste, estoy cargando este cañón ahora mismo y lo lamentarás mucho. No, si cargo el mío primero. Ok, dispara primero y obtendrás lo que viene. No, dispara primero y te arrepentirás. Ah, ya lo hiciste. Número 4. Atacar un submarino con patatas. 5 de abril de 1943. La Segunda Guerra Mundial está en su apogeo y el Océano Pacífico es el escenario de algunas de las batallas navales más feroces de la historia. Un destructor estadounidense llamado USS O'Bannon regresa de un bombardeo nocturno en las Islas Salomón cuando su radar capta una señal. Es un submarino japonés y la tripulación del O'Bannon rápidamente entra en acción. El capitán decide embestir el submarino y partirlo por la mitad, pero sorprendentemente a medida que se acercaban, el submarino japonés no hizo ningún esfuerzo por moverse. A medida que su barco saltaba sobre las olas acercándose cada vez más al submarino, la tripulación del O'Bannon se preocupaba cada vez más. Señor, ¿por qué el submarino no escapa? ¡Ah, rayos! El capitán se dio cuenta de que esto podría ser un submarino minador y simplemente cayeron en su trampa. En el último momento posible, el capitán logró girar el barco y evitar una colisión directa, y de repente el O'Bannon se encontró estacionado justo al lado del submarino japonés. La tripulación miró la nave enemiga y vio que sus hombres estaban profundamente dormidos en la cubierta del submarino. Y como era de esperar, los japoneses se despertaron con el sonido de un destructor estadounidense gigante deteniéndose justo al lado de ellos y comenzaron a enloquecer. Al ver esto como su oportunidad, el comandante del O'Bannon sonrió y ordena a los cañones principales que comiencen a disparar. Solo un problema. La nave ahora estaba tan cerca del submarino que no podía apuntar sus torretas al enemigo. Los japoneses, por otro lado, tenían un cañón de cubierta de 3 pulgadas que perforaría algunos agujeros limpios y agradables en el O'Bannon si se disparaba a esa distancia. Los estadounidenses observaron con horror cómo los marineros japoneses corrían hacia su cañón de cubierta y comenzaron a entrar en pánico buscando algo que pudieran usar para detenerlos. Buscando frenéticamente por la cubierta, todo lo que encontraron fue un contenedor de patatas. Desesperados, los estadounidenses comenzaron a arrojar estas papas a los marineros japoneses como último recurso para salvar su barco. Y como dice el refrán, no lleves una papa a un tiroteo, y toda esperanza parecía perdida para los estadounidenses hasta que los japoneses comenzaron a recoger las papas y arrojarlas de vuelta. En total oscuridad y llenos de adrenalina, los japoneses confundieron las papas con granadas. Estalló un tumulto de papas con los marineros estadounidenses tratando de golpear a los japoneses con las papas, y los japoneses corriendo para recogerlas y tirárselas a los estadounidenses o al océano lejos del submarino. Mientras tanto, el cañón de cubierta de 3 pulgadas quedó sin tripulación. Este asalto de papas le dio al O'Bannon el tiempo
tiempo que necesitaba para distanciarse y disparar sus cañones que dieron en el submarino antes de que volviera a sumergirse en el agua. Cuando el submarino intentó huir bajo el O'Bannon, los estadounidenses soltaron cargas de profundidad que finalmente hundieron al submarino japonés. La batalla fue conmemorada con una placa oficial otorgada al USS O'Bannon y su tripulación por parte de la Asociación de Productores de Papa de Maine, lo cual es una frase que ni siquiera tiene sentido, pero es cierta. Número 5. Catapultar cadáveres. Ok, esto es una locura no solo porque funcionó, sino porque también podría haber sido la razón real por la que la peste bubónica llegó a Europa. Era el año 1347 y el can de la Horda de Oro, Gianni Beg, pasaba por momentos muy difíciles. En particular, un puerto comercial llamado Cafa, situado en la península de Crimea. Verás, esta ciudad portuaria, mientras técnicamente se encontraba en el territorio de la Horda, era propiedad del Imperio de Génova y estaba poblada por él. Hoy en día no se oye mucho sobre estos tipos, pero era una superpotencia medieval con sede en la península italiana que tenía puestos comerciales por todo el Mediterráneo y el Mar Negro. En ese momento, la Horda Dorada, aunque descendiente del gran conquistador mongol Genghis Khan, apenas era mongola y se había convertido al Islam, ya que era la religión dominante en la zona, y Gianni Beg, bueno, tenía, digamos, un fuerte disgusto por el cristianismo, lo que lo llevó a querer echar de su territorio a esos italianos amantes de Jesús de Cafa. Gianni Beg intentó un primer asedio de Cafa en 1343, pero se vio obligado a retirarse un año después cuando llegaron refuerzos italianos de Europa Occidental y le masacraron a 15,000 soldados. Pero al viejo Gianni todavía le quedaba un poco de crueldad mongola, por lo que regresó en 1345 con una fuerza mayor y cortó todas las rutas comerciales a la ciudad, iniciando un asedio adecuado. Los ciudadanos de Cafa sufrieron durante 2 años escasez de alimentos y suministros. Toda esperanza parecía perdida para los genoveses hasta que, como un acto de Dios, Gianni Beg comenzó a morir a causa de una misteriosa enfermedad. A salvo dentro de las murallas de su ciudad, vieron cómo esta extraña enfermedad se extendía rápidamente por todo el ejército de la Horda Dorada. Esta enfermedad era la peste negra. Con su ejército diezmado por la peste negra, Gianni Beg canceló el asedio de Cafa y sus ciudadanos comenzaron a celebrar, hasta que cadáveres en descomposición comenzaron a caer del cielo a su alrededor. Como último dedo medio hacia los Cafa, Gianni Beg había ordenado a sus hombres cargar sus catapultas con los cuerpos podridos de los soldados que habían muerto a causa de la plaga y los disparó contra la ciudad. Los ciudadanos de Cafa intentaron arrojar los cuerpos al océano lo más rápido posible, pero ya era muy tarde. Los cuerpos llenos de pus salpicaron cuando aterrizaron y sangre infectada y fluidos corporales rociaron por todas partes. La peste se extendió rápidamente por la ciudad, matando a una gran parte de la población. Algunos barcos intentaron escapar de la muerte y las enfermedades y zarparon de Cafa de regreso al viejo mundo. Y al llegar a los puertos europeos, la mayoría de estos pasajeros estaban muertos o casi muertos y cubiertos de forúnculos. La peste negra procedió a matar a la mitad de Europa durante los años siguientes. Este no solo fue uno de los primeros casos documentados de guerra biológica en la historia de la humanidad, sino que los barcos que huían de Cafa con ciudadanos infectados pudieron haber sido la forma en que la peste llegó a Europa. Cosas locas.